Segundo Timoteo, capítulo 2, versículos 9 al 19. Dice así la palabra de Dios. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendas sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidades todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Padre Celestial, queremos abrir tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu voz. Prepara nuestro corazón, prepara nuestras mentes, Señor, para que podamos entender, comprender y aplicar en nuestra vida tu palabra, Señor. Damos las gracias por esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y espíritu, las conjunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este estudio, esta carta de 2 Timoteo, para mi vida está siendo de mucha bendición. Y realmente espero que para ustedes también sea de bendición esta palabra de Dios. Justamente durante 3 domingos seguidos, Pablo estuvo enseñando principios bíblicos del ministerio, dando la razón, mostrando bíblicamente de por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia. Pues la iglesia existe para 3 funciones: para exaltar la gloria de Dios, para edificar a los creyentes y predicar el evangelio a los perdidos. Este es el propósito de la iglesia, para eso estamos nosotros. Además, también aclaró en este estudio Pablo que la iglesia es del Señor. Por lo tanto, esto indica que en ella y con ella no podemos hacer lo que a nosotros nos antoja. Si vamos a ser líderes o vamos a ser miembros fieles dentro de la iglesia, debemos hacer solo lo que los dueños permiten y ordenan. Y lo que vamos a estudiar el día de hoy y lo que sigue este capítulo 2 de la carta de 2 Timoteo, podemos decir que complementan lo que el hermano venía enseñando. Porque Pablo acá va a empezar a dar ciertas indicaciones a Timoteo. ¿Cómo debería él presentarte ante Dios? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero acá el apóstol Pablo presentará varias exhortaciones a su hijo. Su hijo en la fe, que debería él procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado. Por lo tanto, hermanos, hago algunas preguntas y cada uno puede meditarse y analizar a sí mismo. Y hago la primera pregunta: ¿es solo Timoteo que debe procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado? Cuando hemos estudiado los requisitos de los ancianos en 1 Timoteo, es solo aquellos que son llamados deben cumplir estos requisitos. Solamente los que son llamados deben anhelar cumplir estos requisitos. Son solamente los ancianos, los líderes, que deben ser irreprensibles. Y la respuesta es un no. Todo creyente debe procurar presentarte a Dios aprobado. Es un deber de cada uno de nosotros. Pablo, domingo pasado, ha hablado sobre la gran comisión, que es algo inherente en un creyente testificar. Es algo que ya está en nosotros, testificar. Y de la misma manera, hermanos, debería ser algo inherente en cada uno de nosotros, el deseo de presentarte a Dios aprobado.
No estamos hablando acá de una vida sin pecado, porque esto sería imposible para nosotros, seres humanos. Pero sí estamos hablando de una vida en santidad. Una vida que lucha contra nuestras carnes. Una vida que nos diga, yo soy así nomás. Me tienen que aceptar como yo soy. Esto no es lo que el apóstol Pablo va a enseñar a nosotros. Por esta razón, hermanos, le invito a que analicemos nuestra vida en esta mañana de acuerdo con las palabras de Dios, que nos exhortará a todos, sin excepciones, que debemos ser un obrero aprobado. Recordamos el contexto de nuestras cartas. El apóstol, guiado por el Espíritu Santo, escribe una carta a su amado discípulo. Pronto a ser martirizado, pronto a ser muerto por ser testigo de Cristo, Pablo escribe a su discípulo que él debe seguir su encargo. ¿Y cuál era su encargo? A preparar a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y justamente hace 2 estudios anteriores, yo dije que la palabra de Dios exhortaba a Pablo y a mí en esta gran tarea de preparar a hombres fieles para el ministerio. Pero también he dicho que la palabra de Dios exhortaba a cada uno de ustedes, miembros de esta iglesia, en orar para que Dios pueda levantar a hombres fieles entre nosotros, para que pueda seguir el legajo y a otra vez otras generaciones, para que podamos expandir el reino de Dios, llevando el evangelio a otros lugares de nuestra comunidad, de nuestras ciudades diversas y, por qué no, de todo Paraguay. Pero para que esto pueda ocurrir, hermanos, tenemos que estar preparados. Para que se pueda expandir el reino de Dios, para que se pueda expandir la obra de Dios, tenemos que tener hombres preparados. Porque la obra de Dios se hace con hombres. Dios ha estipulado y ha mandado que los hombres lideren. Y para que pueda expandir nuestro reino de Dios, necesitamos tener hombres fieles. Por esto, en cierta manera, la palabra de Dios nos exhorta a mí y a Pablo a mí, de preparar a estos hombres. Pero Pablo es muy claro y da un calificativo a aquellos hombres. No tenemos que salir y empezar a buscar reclutar a cualquier hombre. Hombres fieles, que sean idóneos, para que estos hombres puedan hacer lo mismo a otras personas. Y el deber nuestro de como iglesia, como congregación, es orar para que Dios levante a estos hombres. ¿De dónde van a salir estos hombres? De dentro de nosotros. Por lo tanto, el título de estudio de esta mañana, el estudio será un obrero aprobado por Dios. Acá Pablo exhorta a Timoteo a presentarte a Dios aprobado. Y la palabra de Dios en esta mañana nos va a exhortar a nosotros, los creyentes, que debemos presentarnos a Dios aprobado. No es una opción. Dios demanda que nosotros nos presentemos aprobados delante de Él. Y surge una pregunta entonces. ¿Y cómo sería presentarte a Dios aprobado? Y esto vamos a contestar con este estudio del día de hoy. ¿Cómo sería presentarnos a Dios aprobado? Dice el versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contienda sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Es muy interesante cómo empieza el versículo. Dice, recuérdales esto. Podemos ver 2 cosas con estas palabras. Primero, el verbo se encuentra en un imperativo. Por lo tanto, no era una opción para Timoteo. Era algo que él debería hacer. Segunda cosa que podemos observar, el verbo está en plural. Entonces otra pregunta surge.
¿A quién Timoteo debería recordar? Porque acá dice, recuérdales. ¿A quién Timoteo debía recordar? Para esto debemos recordar el contexto que estamos estudiando. Pablo estaba escribiendo a su amado discípulo una carta de traspaso de mando. Estaba Pablo presto a ser sacrificado, entonces escribe a su discípulo amado, exhortando que siga su legajo. Y justamente acá en el capítulo 2, versículo 2, y hemos ya estudiado esto, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo. Este encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este era el encargo del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, lo que has oído de mí, esto encarga también a hombres. Entonces Timoteo debería recordar a estos hombres fieles. Pues en cierto modo estos hombres serían los futuros sucesores de Timoteo. Pablo estaba insistiendo a Timoteo que debería recordar a estos hombres. Pero surge otra pregunta. ¿Qué debería recordar Timoteo? Y ahí podemos volver a recordar todo lo que hemos estudiado en estas cartas. En primer lugar, ¿qué debería recordar Timoteo? La responsabilidad de transmitir todo lo que había oído a estos hombres. ¿Para qué? Para que ellos hagan lo mismo a otros. Este es lo encargo que Timoteo debía recordar a estos hombres constantemente. La responsabilidad de transmitir todo el conocimiento. Para que estos hombres también hagan lo mismo a otras generaciones y así sigue. Otra cosa que Timoteo debía recordar es que ellos deberían trabajar diligentemente en la obra del Señor. La obra del Señor no se hacía así nomás, se hacía de manera diligente. Y justamente el apóstol Pablo dio 3 ejemplos, como un soldado, como un atleta y como un labrador. ¿Y qué debería recordar más Timoteo a estos hombres? Que debe tener su enfoque en Jesucristo. Aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Debería recordar su enfoque está en su palabra, que la palabra de Dios no está presa. Debería recordar su propósito. Y debería recordar la promesa. Esto, hermano, era lo que Timoteo debía recordar constantemente a estos hombres fieles. Y cabe destacar, hermanos, que para nosotros es la misma responsabilidad. La palabra de Dios está diciendo que debemos ser diligentes. Y hecho que la palabra de Dios está dando una gran responsabilidad, y vuelvo a repetir, a Pablo y a mí. Somos los pastores de esta congregación y somos los responsables de enseñar a hombres. De invertir nuestro tiempo a hombres fieles. Hombres idóneos, para que esto un día puedan hacer lo mismo. Pero al mismo tiempo nos recuerda que nuestro trabajo debe ser de manera diligente. Y esto no solamente se aplica a los pastores, debe ser aplicado a cualquier creyente. El trabajo para el Señor debe ser de una manera diligente, esforzado, cumpliendo con las reglas, así como Pablo dio énfasis, como un soldado, como un atleta y como un labrador. Y por último, nuestro enfoque debe ser en Jesucristo. Recordar que Él murió para pagar nuestras rebeliones. Recordar que Él sufrió por nuestros pecados. Debemos recordar que la palabra de Dios nunca estará presa. Recordar que el propósito de Dios es para que su pueblo venga a salvación. Pero para esto debemos predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque con la locura de la predicación Dios ha escogido a salvar a los perdidos. Por lo tanto, hermanos, esto era lo que Timoteo debía recordar. Esto era lo que Timoteo debía inculcar a estos hombres.
Y esto es lo que debemos nosotros también inculcar en la congregación. Por lo tanto, recuérdales esto. El trabajo del Señor tiene que ser un trabajo diligente, esforzado. Y luego Pablo sigue con esta exhortación, y podríamos decir una exhortación, una advertencia muy solemne. ¿Por qué muy solemne? Porque hace delante del Señor. Fíjense cómo dice el versículo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Acá Pablo quería que Timoteo tomara en serio esta advertencia. No debería, en cierta manera, Timoteo pasar por alto. Por esta razón empieza el versículo pidiendo que recordara todo. Pero no solo recordar. Ahora pide que exhorte delante del Señor. Esto lleva a la idea de una advertencia muy dura. En cierta manera, una advertencia delante del Señor debía traer algo de temor, de reverencia, porque no es poca cosa. Nada más es que una advertencia siendo el Señor como testigo. Y acá lo que va a describir de ahora en adelante es algo muy serio para nosotros también, hermanos. Pablo escribe a Timoteo exhortando delante del Señor, para que Timoteo tenga una reverencia, tenga un temor santo, que es algo serio lo que Pablo va a advertir a él. ¿Y qué debería exhortar Timoteo? Y ahí dice el versículo: recuérdales esto, exhortando delante del Señor, a que no contienda sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. Pablo acá estaba exhortando a Timoteo, él como un maestro, y por supuesto los hombres que estaban siendo capacitados por él, que no deberían contener sobre palabras. En otras palabras, guerrear o disputar. En fin, discusiones vanas, sin sentido. Y justamente Pablo en su primera carta ya había advertido a Timoteo sobre estas cosas. Vamos a retroceder un poco. 1 Timoteo 1. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedase en Éfeso, cuando fui a Macedonia, ¿para qué? Mandases a alguno que no enseñe diferente doctrina, ni preste atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, y de buena conciencia y de fe no fingida, de los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo escribe a Timoteo: Timoteo, te encargo que mandase que algunos no enseñasen diferentes doctrinas. Posiblemente en Éfeso había falsos maestros que estaban enseñando diferentes doctrinas. Y esto que acarreaba disputas, desviándose las personas. 1 Timoteo 4:6. 1 Timoteo 4:6 dice: si esto enseña a los hermanos, será un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas profanas de viejas, ejercitate para la piedad. 1 Timoteo 6:3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras,
de las cuales nace envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Es muy probable que el problema se disminuyó, pero de igual manera Pablo hace una advertencia a Timoteo, que él debería exhortar a los maestros. No debería él contenerse sobre palabras y dar la razón de por qué hace esto, de lo cual para nada aprovecha. O sea, es inútil. Volvemos otra vez, 2 Timoteo. Esta advertencia, hermanos, no es solamente para ellos. Es aplicado para nosotros. Y puedo asegurar más aún en nuestros días. Con las crecientes redes de información que tenemos en Internet, con la diversidad de materiales, videos que están a nuestro alcance con solo un clic. Hermanos, debemos entender y comprender lo que no edifica para nada sirve. Si mis conversaciones no serán de edificaciones, lo mejor que puedo hacer es callar, porque para nada se aprovecha. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de agradar a los oyentes. Lo que no edifica para nada sirve. Al contrario, es para perdición de los oyentes. Pablo dice a Timoteo: recuérdale esto. Exhorta delante del Señor a quien no contienda sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino es para perdición de los oyentes. Debemos entender, hermanos, que no es nuestra elocuencia, no es nuestra sabiduría que vamos a cambiar las personas. Lo único que tiene poder para hacer esto es la palabra de Dios. Los engañadores tratarán de usar la sabiduría humana y quieren razonar. Parece ser muy inteligente, muy astuto. ¿Cómo sabe hablar a esta persona? Qué gusto dar estar con esa persona. Muchas veces queremos razonar, perdiendo tiempo en querer explicar algo que ni muchas veces ellos mismos puedan entender y explicar. Debemos entender, hermanos, que acaso somos nosotros más inteligentes que Dios. Pero muchas veces estos charlatanes quieren hacer razonarnos, quieren hacer que nosotros pensamos. Y sale alguno, por ejemplo, y dice, la palabra de Dios dice: no unáis en yugo desigual. Pero queremos razonar, pensar más allá. ¿Quién sabe si Dios va a convertir a esta persona? ¿Quién somos nosotros para prohibir esto? Tenemos que aprobar, tenemos que ser de bendiciones. Y si seremos de bendición, pasando por alto la palabra de Dios. Es así que vamos a bendecir a los hermanos, pasando por alto la palabra de Dios. Si Dios dice: no unáis en yugo desigual, no hay nada que tenemos que razonar. Dios dice: no. ¿Y qué tenemos que hacer? No. ¿Pero qué hacen los charlatanes? Empieza a querer racionar. ¿Dónde sabes? El amor. Dios es amor. Pero Dios también es santo. Dios es justo. Dios es ira. Otros dicen: honra a vuestros padres. Pero saben los hijos, dice: usted no conoce a mi papá. Mi papá no le gusta nada. Mi papá es un amargado, un cuadrado, un antiguo. No está en la moda. Y ponerle otro calificativo que solamente los jóvenes sabrán. Y aquel que tiene hijos adolescentes
Por suerte tengo un oído sordo que no escucho muy bien. Pero la Biblia que dice, debes honrar a tu padre. Y punto. No dice un calificativo cómo tiene que ser, honrar. Pero ¿qué hacen los charlatanes? Los charlatanes quieren racionar, quieren hacer pensarnos. La palabra de Dios es clara. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecer la palabra de Dios. O peor aún, muchas veces ponemos a discutir con inconversos. Hermanos, los inconversos necesitan el Evangelio. Porque para ellos es locura todo lo que estamos hablando. Porque estas cosas tienen que entender espiritualmente y solo puede discernir aquel que tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, es vana nuestras discusiones, para nada se aprovecha. No hay espacio para discutir, es obedecer y punto. No debemos contener sobre palabras, ¿por qué? Para nada aprovecha. Entonces podemos ver en primer lugar, el apóstol Pablo exhortaba a Timoteo a presentarte a Dios aprobado. Y para esto Timoteo debería recordar a estos hombres la responsabilidad de transmitir la verdad, de trabajar diligentemente, de tener su enfoque en Jesucristo, en su palabra, en su propósito y la promesa. Pero también Timoteo debería evitar discusiones inútiles. Pero no solo recordar, pero también con su vida Timoteo debería hacer algo. Timoteo no debería ser solamente un charlatán, hablar nomás. Timoteo con su vida debería él demostrar, con su ejemplo a estos hombres. Por esto Pablo dice a Timoteo de una manera muy personal, versículo 15 empieza, procura. Ya cambió ya ahora empieza en singular, Timoteo, procura. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Timoteo debería exhortarles a estos hombres. Pero ahora Pablo dice, ahora te digo a vos, Timoteo. Lo que vos debes hacer para ser de ejemplo a estos hombres. No solamente en palabras, pero con hechos. Timoteo no debería solamente ir, exhortar, pero debería demostrar con su vida a estos hombres. Con su vida debería demostrar ser un ejemplo de un obrero aprobado. Acá el tema encontramos y procura con diligencia. Esta palabra diligencia significa apresurarse a hacer algo, a esforzarse. Podemos acá decir que la orden a Timoteo que debería esforzarse en presentarte a Dios aprobado. Debemos acá comprender que esa diligencia que estaba ordenando en presentarte a Dios aprobado debe ser aplicado por todos nosotros. En cualquier actividad que hacemos para el Señor, debemos hacer buscando la aprobación de Dios. No hacemos o no deberíamos hacer las cosas pensando en los hombres. Por esta razón hemos estudiado la filosofía de la iglesia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y todo lo que hacemos tiene que ser envuelto de esas tres cosas. Dar gloria a Dios, edificar a los hermanos y poder testificar. Si las cosas que yo estoy haciendo no cumplen con esto, es todo en vano. De nada sirve. Las cosas, hermanos, que debemos hacer buscando la aprobación de Dios. La aprobación y la reprobación del ministerio no tiene que ver con la apreciación humana, sino divina. Por esta razón, somos muy celosos de la manera que hacemos las cosas. ¿Por qué? Porque un día hemos de rendir cuenta al dueño de la obra, de cómo fueron hechas las cosas, de cómo hicimos las cosas.
y de cómo permitimos que las cosas fueron hechas. Por esto, hermanos, las cosas del Señor es cosas muy serias. Es delante del Señor las cosas. Por esa razón, para nosotros es serio todo lo que estamos haciendo. Por esta razón, vuelvo a repetir, hemos hecho el estudio de filosofía del ministerio bíblico. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. Es su iglesia. Y por eso también hemos destacado la importancia de la membresía. Porque no es mi membresía, no es membresía de Pablo, es la membresía de Dios. Es su pueblo. Y un día vamos a permanecer al frente de Él y vamos a rendir cuenta a Dios cómo manejamos su pueblo. Lo que debemos de buscar es la aprobación de Dios y no de los hombres. Acá la palabra aprobado no significa que haya pasado un examen apenas ahí con un 2 raspando. Sino, este aprobado quiere decir sobresaliente. Cuando nos vamos a rendir en un colegio o en la facultad, no estudiamos lo suficiente, pero logramos un 2. Contentos estamos, ya hemos logrado el objetivo, hemos pasado. Logramos, pasamos la materia, pero esto se llama mediocridad. Lo que Pablo acá está solicitando a Timoteo, que él debería ser aprobado de una manera sobresaliente, con la nota máxima, con felicitaciones. Y esto, hermano, es lo que nosotros debemos buscar a Dios. Cuando hacemos las cosas para Dios, sea lo que sea, tenemos que buscar la manera de excelencia. Una manera sobresaliente, de la mejor manera. ¿Por qué? Porque no estoy sirviendo a ustedes, estoy sirviendo a Dios. El dueño de todo, el creador de todas las cosas, a Él estoy sirviendo. Pero para esto, para que Timoteo pudiera ser una nota sobresaliente, para que Timoteo pudiera ser aprobado, debería hacer él algo. Y sigue el versículo diciendo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Para que Timoteo pudiera ser un obrero sobresaliente, para que Timoteo pudiera tener la nota máxima. Gracias. Timoteo debería ser como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es muy importante este comparativo que hace el apóstol Pablo. Timoteo, vos debes presentarte ante Dios aprobado como obrero. Timoteo, los hombres fieles y cualquier creyente se presentan a Dios como obrero. Hermanos, el pastor no es el dueño de la obra, sino es un obrero. Lo que Pablo acá quería mostrar a Timoteo y a todos nosotros, que somos trabajadores del Señor y no dueños de la obra. La obra no es nuestra, la obra es de Dios. Dios pone, Dios quita. Acá la palabra obrero muchas veces se usaba para referirse a un trabajador en el campo. En lo general se trata de un obrero que sirve con su trabajo. Y esto es un pastor. Es una persona que sirve a Dios con su trabajo. No es el mandamás. No es que está en un rango superior. Por supuesto, tiene mucha más responsabilidad que un miembro normal. ¿Por qué? Porque un día ha de rendir cuenta a Dios por vuestras almas. Un día hemos de rendir cuenta a Dios cómo cuidamos cada uno de ustedes. Por esta razón,
Pablo le dice a Timoteo, tenés que procurar ser ejemplo con tu vida, en ser un obrero aprobado. Timoteo debía ser un obrero y no un charlatán. Un obrero que se esfuerza en todas las formas posibles a fin de ser aprobado por Dios de una manera sobresaliente, que no tiene de qué avergonzarse. Encontré dos definiciones de la palabra avergonzarse. Dice de la siguiente manera: una emoción dolorosa provocada por tener conciencia de culpa, deficiencia o indecencia. Otro diccionario dice, vergüenza es el sentimiento doloroso que surge por ser consciente de haber hecho algo deshonroso. Y esto está diciendo Timoteo, Pablo a Timoteo, Timoteo, que no tenga nada que avergonzarse. Hermanos, de cierta manera debo confesar algo. Ya lo hice a Dios. Haciendo este estudio fui quebrantado. Fui exhortado en ser un obrero que debe esforzarse, que debo hacer todas las cosas posibles para ser aprobado por Dios. Y debo confesar que muchas veces no estoy haciendo esto. Muchas veces no estoy organizando mi tiempo y muchas veces perdiendo tiempo en cosas que no son malas. Pero cuando ocupo el lugar de Dios, ya se transforma en algo malo. Y realmente, como siempre he dicho, siempre voy a repetir, cuando uno estudia, Dios quebranta. Y realmente haciendo este estudio, por sinceramente derramar mi corazón a ustedes, fui quebrantado. Pues Dios demanda que realmente seamos siervos diligentes a Él. Y cada uno de nosotros sabemos que debemos hacer y sabemos que no estamos haciendo. Ponemos muchas veces excusas, pero son excusas. Estamos haciendo un esfuerzo de poder dar herramientas a la iglesia. Sábado cada 15 hacemos estudio. Y damos gracias a Dios por aquellos que vienen a participar. Pero nuestro anhelo corazón es ver todos ustedes. Nuestro anhelo en el corazón era encontrar todos los hermanos deseosos en crecer. La única manera, hermanos, de vivir una vida de piedad es conocer cada vez más a Dios. ¿Y cómo vamos a conocer más a Dios? Estudiando su palabra. Voy a tratar de pronunciar la palabra, o esto me va a corregir si pronuncio mal, pero hay un hermano que dijo una frase, quedó grabada esta frase, y muchas veces alguien repite. Dice, el creyente, voy a tratar de pronunciar, no se ríen, porque es en guaraní. El creyente hoy cuapava hoy, ¿está bien? El creyente ya sabe todo, no obedece nomás. Nosotros creyentes sabemos lo que es correcto, sabemos qué estamos haciendo, pero nosotros hacemos, le damos gusto a nuestra carne. ¿Y qué dice en Gálatas? Se pelea nuestro espíritu con nuestra carne. Y aquello que más alimentamos es aquello que más vamos a irnos. Hermano, es un sacrificio venir los sábados. Todos trabajamos. Todos estamos cansados. Todos daría un gusto de estar a aprender la tele, ver una película, descansar, a querer tomar mate. Pero estos son gustos de nuestras carnes. Aquello que somos de Dios tenemos que hacer, buscar las cosas espirituales. Por lo tanto, cada uno de nosotros sabemos qué debemos hacer. Y sabemos lo que no estamos haciendo. Y sabemos qué tenemos que hacer. Y le digo de todo corazón, fui exhortado a examinar mi cronograma, mi agenda y tratar de organizarme mejor. Porque Dios no merece la mediocridad.
Él merece la excelencia. Lo mejor de cada uno de nosotros, esto es lo que merece Dios. Dios quiere que su obrero sea aprobado con una excelencia, no así nomás. Hoy domingo, no conteste, ¿a qué hora se despertaron? Hoy el día del Señor debería ser el día que más temprano despertamos. Sería el día que mejor me arreglo, porque vengo a la casa del Señor. Vengo a rendirte culto a Él. Pero puedo asegurar que despertamos a 7, 7:30, algunos menos cuarto. Apenas se puede mojar los cabellos y venir corriendo porque ya vamos a llegar tarde para leer. Hermanos, Dios merece lo mejor. Dios no quiere mediocridad. Dios quiere excelencia. Nuestra reunión es a las 9 de la mañana y nunca podemos empezar a las 9 de la mañana. Porque a las 9 de la mañana están 5 o 6 personas. 9:10, 9:15. Vamos a poner excusa, es tránsito. Salimos más temprano. O acaso no trabajo, yo puedo decir a mi jefe, está pesado el tránsito, por eso llegué tarde. No podemos tener descuento 50,000 y va a aprender la próxima vez que hay que llegar temprano. Pero para el Señor, así nomás. Total, es para el Señor. No, hermanos. Para el Señor debería ser el mejor. El domingo debería ser el día que venimos con más alegría. Más bien, porque vengo a servir a Él, vengo a adorarle, vengo a rendir culto a Él. Les animo, hermanos, que hagan cada uno de ustedes un autoexamen. Si hoy deberíamos presentarte ante el Creador, ¿cómo estaríamos? ¿Estaríamos aprobados con excelencia? ¿O estaríamos aprobados raspando apenas ahí? Sabemos que la salvación no se pierde. Sabemos que la salvación no es por obras. Gracias a Dios, pues si no nadie estaría en los cielos. Pero Dios nos salvó para excelencia, para servirlo de la mejor manera posible. Y acá vemos Pablo, Timoteo debería procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué debía hacer Timoteo para esto? Rápidamente, anote, no voy a leer porque están de tiempo, pero Timoteo debería testificar la palabra. Encontramos 2 Timoteo 1, 8 y 9. Timoteo debería guardar la palabra. 2 Timoteo 1, 13 y 14. Timoteo debería enseñar la palabra. 2 Timoteo 2, 2. Timoteo debería sufrir por la palabra. 2 Timoteo 2, 3. Y continúa Pablo diciendo, como obrero que no tiene que avergonzarse, y aclara que usa bien la palabra de verdad. Por lo tanto, el obrero aprobado es aquel que testifica, que guarda, enseña, sufre y también usa bien la palabra de verdad. Hermanos, para ser un obrero aprobado, debemos procurar con diligencia el buen uso de la palabra. El buen uso de la palabra es ser cuidadoso, celoso de lo que habla y también implica pensar antes de hablar. Que usa bien la palabra de verdad significa que traza rectamente, que expone correctamente y enseña con precisión. Por lo tanto, un obrero aprobado significa que debe ser un estudioso de la palabra de Dios. Y acá hago nuevamente una pregunta. ¿Solamente los líderes, solamente los ancianos deben ser estudiosos de la palabra de Dios? ¿Solamente ellos deben ser conocedores? Aquellos hombres casados no tienen que enseñar a sus hijos, no tienen que guiar a su esposa. Todos debemos ser estudiosos de la palabra de Dios. 1 Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Es algo que todos los creyentes deberíamos hacer. ¿Para qué? Para ser un obrero aprobado. En cierta manera, un obrero aprobado descansa en la obra del Espíritu Santo.
rogando al Padre en oración en dependencia de su ayuda y su condición para enseñar la palabra de Dios. Pero esto no exonera su responsabilidad de estudiar diligentemente. No existe esto, hoy voy a estudiar y... No. Un obrero aprobado traza bien la palabra de Dios. Estudia diligentemente. Por algo el apóstol Pablo dice a Timoteo, procura. Era algo que Timoteo debería hacer. Dice Abu Hendricks sobre esto, y lea a ustedes. El hombre que usa correctamente la palabra de verdad no la cambia, no la pervierte, no la mutila ni distorsiona, ni hace uso de ella con un propósito malo en el pensamiento. Por el contrario, interpreta las Escrituras en oración y a la luz de las Escrituras. Aplica su sentido glorioso en forma valiente y con amor a situaciones y circunstancias concretas, haciendo para la gloria de Dios la conversión de los pecadores y la edificación de los creyentes. Un obrero aprobado estudia diligentemente la palabra y procura aplicar a su propia vida. El obrero que tiene de qué avergonzarse pierde su tiempo en otros deberes religiosos y tiene muy poco que dar a su congregación. En la realidad, un obrero aprobado no desperdicia su tiempo discutiendo sobre palabras, los cuales para nada aprovecha, porque sabe que tal discusión solo acarreará disputas necias y debilitará la obra de Dios. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces podemos ver que Pablo acá exhorta a Timoteo a presentarte a Dios aprobado. Para esto debería recordar a estos hombres la responsabilidad de transmitir la verdad, de trabajar diligentemente, de tener su enfoque en Jesucristo y también de evitar discusiones necias. Y no solo recordar, pero Timoteo con su vida debería ser ejemplo a estos hombres, como obrero que usa bien la palabra de Dios. Y luego sigue dando otra cosa que debería hacer. Dice, evita. Segundo Timoteo 2:16 dice, mas evita profanas y vanas palabreríos, porque conducirán más y más a la impiedad. La palabra de Dios es muy clara, pero somos nosotros que queremos complicar la palabra de Dios. Y no queremos obedecer. El apóstol Pablo dice a Timoteo, recuérdales esto. Exhórtales que no contiendan sobre palabras. Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra de Dios, pero evita. Nuevamente encontramos otro verbo de modo imperativo. Evita no era una opción, era una orden. Timoteo debería evitar para ser un obrero aprobado. ¿Y qué debería evitar Timoteo? Profanas y vanas palabrerías. Timoteo debía trabajar diligentemente en lo que fue encomendado, a predicar el evangelio, a enseñar la verdad a hombres fieles. Por lo tanto, él debería evitar profanas y vanas palabrerías. Vana palabrería es una palabra compuesta por dos palabras, vacío y el otro sonido o voz. O sea, son palabras vacías, sonidos mudos, sin voz, sin sentido. En otras palabras, vacías de contenido que no edifica. Por lo tanto, como no edifica, deberían ser evitadas por Timoteo. Son palabras que no solo él, sino todos los creyentes.
¿Por qué? Porque son palabras vanas, vacías, sin sonido, que no edifica. Y no edifica a nadie. Al contrario, lleva más y más a la impiedad. Dice el versículo, mas evita profanas y vanapalabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hermanos, son discusiones vanas. Son charlas vacías de contenidos, que tienen apariencia de piedad, pero su fin es conducir a la impiedad. Pablo acá estaba advirtiendo a Timoteo sobre estas charlas profanas que fue tratada en las cartas anteriores, que ya hemos leído, no vamos a volver a leer. Eran disputas impias, inútiles, sobre genealogías, sobre mitos de viejas, debates sobre la ley, personas enseñando otras cosas, que lo único que hacía acarrear envidias, pleitos, blasfemas, disputas necias. Por lo tanto, Timoteo dice, evita estas cosas. ¿Por qué? Porque en lugar de edificar, va a destruir. Aleje a hombres y a los creyentes de la verdad de Dios. Y una buena solución para esto, además de evitar que nosotros nos involucremos en profanas y vanapalabrerías, es evitar las personas que tienen esa práctica. Una buena manera de nosotros hoy en día de poder evitar esto, no es solamente evitar de hacer estos, pero evitar también de las personas que practican esto. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, no edifica. Solo conducirá a murmuraciones, a chisme, conducirá a una vida de impiedad. Los verdaderos creyentes deben evitar alejarse de estas personas que están involucradas en esta forma de ser. Un pastor debería impedir por todos los medios que dichas personas ocupen lugar de enseñanza en la congregación e inclusive algún ministerio dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque vimos el resultado. Conducirán más y más a la impiedad. Muchas veces estas vanapalabrerías son charlas, queriendo recibir conocimientos. ¿Cómo conoce? Habla griego, japonés, chino, coreano, pero nosotros no estamos entendiendo nada que está hablando. Vanas palabras. El fin es solamente de exaltarse a sí mismo. ¿Cómo conozco? ¿Cómo estudio? Por esta razón, Pablo le dice, evita a estas personas, porque para nada aprovecha. Estas contiendas o palabras debilitan a la iglesia en vez de hacer crecer o edificar. Y Pablo refuerza diciendo que es como una gangrena. Dice el versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeo y Fileto. Pablo refuerza todo esto. Todas estas palabrerías, todo esto, carcomerá como una gangrena. Samuel Peremilio dice lo siguiente al respecto de esto. Algunos entienden que el púlpito es un buen medio para alcanzar a los desanimados o a los que no tienen gran interés en el compromiso cristiano. De modo que dándoles ocasión de hablar delante de la congregación, se comprometerán luego en la obra. Pero luego Samuel dice lo siguiente, esto es un gravísimo error, dice, que conduce a la impiedad. Debe hacerse todo lo contrario. Al palabrero debe evitarse y distanciarlos de la enseñanza en la iglesia. ¿Por qué? Porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Por qué, hermanos? Porque su palabra carcomerá como una gangrena. Las vanapalabrerías son contaminantes y es comparado con una gangrena, que podría ser tipo un cáncer. El cáncer no solamente come los tejidos
o órganos sanos. Él agrava la condición de los pacientes si no es tratado a tiempo. Y si no es tratado a tiempo, puede expandir y tomar todo su cuerpo. Y justamente con esta analogía de gangrena, Pablo dice a Timoteo, evite. Porque estas vanas palabrerías y profanas, si la congregación presta oídos, se desarrollará más y más a la impiedad, que sin darse cuenta contaminará a todos, tratando de destruir la congregación. Así como el cáncer, que es en general, se extiende hasta contaminar todo el cuerpo o el organismo afectado. Por eso, en cierta manera, hermanos, somos muy celosos también con las iglesias que tenemos comuniones. ¿Por qué estamos celosos por esto? Y sabemos que existen estas contaminaciones. Dice para Dios, un poco de levadura leuda toda la masa. Una manzana podrida pudre todas las manzanas. Debemos alejarnos. Porque estas palabras carcomerán y debemos ser sinceros. En cierta manera, estas palabras dan gusto. Nuestro oído quiere escuchar. Queremos escuchar. Queremos discutir. Queremos debatir. Queremos prestar atención a esas discusiones vanas. ¿Y sabe cómo es considerada la iglesia de Itaguá? La iglesia que quiere discutir. En todas las conferencias que hicimos nosotros, los de Itaguá era considerado quieren discutir. Que los ángeles, que los gigantes, que esto, que lo... Si no está escrito, pues Dios no quiso revelarnos. Pero nosotros pensamos racional, queremos esto, no, ese gigante son hijos de los ángeles, que Judas no edifica a nadie. Son vanas palabrerías y debemos, hermanos, evitar esto. Estas palabras son como un veneno que contamina, es un mal que avanza hasta destruir completamente al que recibe. Y justamente acá Pablo dice, los cuales son Himeneo y Fileto. En los versículos, en Timoteo, 1 Timoteo 1:18, Pablo ya ha hablado de estas personas, los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que apenas no blasfemar. No sabemos si son las mismas personas, pero es muy probable que sea el mismo, Himeneo. Y ya estaba arrastrando a otra persona, porque en 1 Timoteo era Himeneo Alejandro. Ahora ya había acá un otro, Fileto. Y estas personas se unieron al gnosticismo. Han dejado el camino de la verdad, han desviado la verdad. La desviación consistía en afirmar que la resurrección ya se había producido. Y quiere decir que la esperanza de la resurrección anunciada en el Evangelio como principio de fe no era necesario o inclusive no era verdad. La fe cristiana no solo enseña la resurrección espiritual que pasa al pecador de la muerte a vida, sino la resurrección corporal que se producirá en los traslados de la iglesia. Anoten, pueden leer en la casa, no voy a leer porque yo estoy sobre la hora. 1 Tesalonicenses 4, 13-17. Muestra claramente que vamos a ser resucitados. Efesios 2:6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Podemos ver que la palabra de Dios enseña que cuando una persona arrepiente y cree en Cristo, se produce una unión con él. Y somos resucitados espiritualmente, se produce una verdad, una resurrección espiritual que permite gozar de una vida en Cristo. Pero en cambio, estos falsos maestros estaban distorsionando la verdad, inclusive trastornando la fe de algunos. No cabe duda que era un problema muy grave, puesto que consistía en racionar lo que es imposible que sea racionado, porque es algo sobrenatural. Esta oposición se encontraba entre los filósofos y era una herejía que trastornaba la fe de algunos. Pablo dice en 1 Corintios 15, dice, pero se predica de Cristo que resucitó de los muertos. ¿Cómo dice algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pablo era muy claro. Si no hay resurrección, entonces es vana nuestra fe. Y justamente estos falsos maestros distorsionaban. Por este hermano debemos evitar alejarnos de estos. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leva toda la masa. Dice el versículo 18, y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastorna la fe de algunos. Cabe acá aclarar, la falsa enseñanza da vuelta en la fe de algunos. La fe salvadora nunca puede ser volteada. Cuando Dios ha dado el don de la fe para creer en Él, esta fe nunca puede ser trastornada, ser volteada o ser destruida. Una vez salvos, estamos salvos para siempre. Una vez que tenemos la fe salvadora, no se puede más voltear. Estas personas probablemente eran oyentes que comenzaron a escuchar y dejaron ser involucradas con los profanos y vanas palabrerías. Y consecuencia de esto, se trastornaron su fe. No eran creyentes. En 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiese sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero es muy peligroso, hermanos. Pues debemos evitar, porque el enemigo es puerco. Él vino para destruir, hurtar. Por esta razón, Pablo termina esta carta dando una esperanza, dando una seguridad y una certeza que estamos firmes en Dios. Concluye el versículo 19 diciendo, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidades todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero dice Timoteo, los creyentes están firmes y seguros. El fundamento de Dios son los creyentes. ¿Por qué podemos afirmar esto? Porque son los creyentes que son sellados por el Espíritu Santo. Porque justamente Pablo dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. El fundamento de Dios encaja perfectamente en la iglesia. O sea, los creyentes, nosotros. Descansamos en esta verdad en Cristo. Pablo llamó en su primera carta a Timoteo, dijo que la iglesia quiera la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y estos somos nosotros los creyentes. Las columnas se usaban como fundamentos. Entonces todos los creyentes, o sea, la iglesia, está firmes en Cristo. Este es el fundamento de Dios y eso significa que todo lo que Dios haya establecido permanecerá a pesar de toda decadencia. La iglesia de Dios, independiente de las influencias negativas, de las falsas enseñanzas, permanecerá firmes, aquellos que son del Señor. Teniendo este sello, dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidades todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por lo tanto, en primer lugar, la garantía de un creyente es conoce el Señor a los que son suyos. Efesios 1:13 dice, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Todo aquello que hemos oído y hemos creído, la palabra de Dios nos da la garantía de que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Estamos firmes en Cristo. Este es nuestro sello, que el Espíritu Santo mora en nosotros.
Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y esto es nuestra seguridad eterna, hermanos. Que el Padre que me la dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar. Entonces, este sello tiene dos formas. La primera, una seguridad, que el Señor conoce lo que son suyos. Y la segunda es una acción, es algo que nosotros debemos hacer. Dice, apártese de iniquidades todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios conoce a los suyos, Él nos conoció, Él nos llamó, Él nos predestinó, Él nos justificó, Él nos confirmó como hijos. Pero todos que fueron objeto del amor de Dios deben manifestarse en su vida. Por habla para Dios dice, por tus frutos os conoceréis. Y acá vemos que el sello dice, apartándose de iniquidades. Entonces, cuando una persona viene a salvación a través de la predicación del Evangelio, empieza a vivir una vida apartada para Dios. Una vida de santidad para Dios, apartando de iniquidades, y esto es ese sello. Un verdadero creyente genuino vive una vida apartada de iniquidades. Acuerdo cuando yo empecé el estudio, estamos hablando, no es una vida sin pecado, porque eso sería imposible. Pero estamos hablando de una vida de santidad, de una vida de una persona que lucha con sus debilidades, una persona que sabe cuáles son sus problemas, busca ayuda. No es esa persona, soy así nomás y así me tiene que aceptar. Esto es mediocridad. Y Dios quiere que seamos aprobados de manera sobresaliente. Las personas que son conocidas por Dios tienen ese sello, la garantía y tienen esta seguridad en su manifestación, en su vida práctica. Y un rechazo al pecado que antes de ser conocido por Dios era un hábito en nuestra vida. Dice Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto era nuestro antes. Y concluyo y termino con esto. 1 de Pedro 1. Vamos conmigo. 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1, 13. Dice la palabra de Dios, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro dice que fuimos hechos santos por Dios a través de la gracia mediante la fe y que debemos manifestar esta santidad en toda nuestra manera de vivir, en todo el tiempo de nuestra peregrinación. No en unas áreas, no en algunos momentos. La santidad debe ser en toda nuestra manera de vivir, porque el Señor es santo y debemos ser santos. Por lo tanto, hermanos, la iglesia es el fundamento firme. La iglesia está posicionada en Cristo. La iglesia es santa y debemos manifestar esta santidad en toda nuestra manera de vivir. Un creyente tiene este sello y manifiesta apartándose de iniquidades en sus palabras, en sus pensamientos, en sus acciones. ¿Vamos a pecar? Por supuesto vamos a pecar. ¿Vamos a fallar? Por supuesto vamos a fallar. ¿Pero qué hace un creyente? Lucha, procura. Si este camino, yo sé que este camino voy a caer en pecado, entonces me voy por este camino.
Si yo sé que ese celular me está haciendo pecar, aparto ese celular de mí. Si yo sé que el televisor en mi pieza está haciendo pecar, saco el televisor de mi pieza. Lucho. Si las cosas buenas me están robando tiempo de Dios, organizo mi agenda. ¿Para qué? Para ser un obrero aprobado por Dios. Un creyente genuino va a manifestarse en su vida esto. Entonces podemos ver que Pablo exhorta a Timoteo a presentarte a Dios aprobado. Y para esto deberías recordar a estos hombres la responsabilidad de transmitir la verdad, de trabajar diligentemente y tener su enfoque en Jesucristo. Y también debería evitar discusiones inútiles. Y no solo recordar, pero también con su vida, Timoteo debería ser ejemplo a estos hombres. Como obrero que usa bien la palabra de verdad y evita palabreríos que no edifican. Hermanos, es deber de cada creyente, de cada uno de ustedes, presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad y evita palabreríos que no edifican. Es nuestro deber. Dios demanda de una diligencia. Dios demanda de una vida de una aprobación con excelencia. Pero para esto debemos entender y comprender que es nuestra responsabilidad como creyente, como hijo de Dios, transmitir la verdad. Servir al Señor diligentemente. Debemos trazar bien la palabra de verdad. Para esto necesito estudiar. Para esto necesito esforzarme. Como dice Caballosa, quemar las pestañas estudiando. No va a venir una luz blanca del cielo a iluminarnos. Ojalá fuese tan fácil, pero no es. Evitando, alejándonos de vanas palabrerías, que su fin es conducir más y más a la impiedad. Nuestro deber es de edificar a nuestros hermanos y edificar a los oyentes. Con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestro hablar. Hermanos, pido oración por nosotros, por Pablo y por mí. No es fácil, es mucha responsabilidad. Esto no es un cargo de jerarquía, no es un cargo de poder. No sé, aquellos que piensan, no sé qué le pasa por su cabeza, pero no es esto. Es un cargo de mucha responsabilidad. Y somos hombres pecadores, como igual todos ustedes. Somos falibles y podemos caernos. No estamos exentos de esto. Y si caemos, no avergonzamos solamente a nosotros, a nuestras familias. Avergonzamos el nombre de Cristo. Pisoteamos la sangre de Cristo. Por esto, hermanos, oremos uno por los otros. Oremos por nosotros. Animemos unos a los otros. Advertimos unos a los otros. Sacamos ese chip de nuestra mente. No es mi problema. ¿Para qué me voy a meter? Es tu problema porque es tu hermano. Y es tu deber advertir. No queremos problemas. Nadie quiere problemas. Pero Dios demanda esto de nosotros. Somos una familia. Advertimos unos a otros y descansar en la gracia de Dios, porque es lo que nos sostiene a nosotros. Por esto, hermanos, oren por nosotros, por nuestro ministerio, por nuestras esposas, por nuestros hijos. Así como Pablo enseñó ayer y habló, si Adán, que era perfecto, él cayó en pecado, cuanto más nosotros. Y también estoy seguro que en toda la congregación estará el Himeneo y el Fileto entre nosotros. De esto es de seguro. Buscando a trastornar la fe de algunos, de aquellos oyentes. Pues el propio Pablo ha advertido en Éfeso. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. En toda la congregación hay siempre un Himeneo y un Fileto. Pero la palabra de Dios dice, ¿qué debemos hacer? Evitar.
con nuestra vida, procurar ser obreros aprobados y evitar profanas y vanaglorias. Y el Señor se encargará de limpiar su iglesia. Siempre en lo medio del trigo está la cizaña. Pero el que dice el Señor, deje. A su tiempo se cortará y será echada para ser quemada. Hermanos, la palabra de Dios nos exhorta esta mañana. Evite las vanas palabrerías, porque para nada sirve. Al contrario, más y más a la impiedad. ¿Y cómo solucionamos esto? Evite las personas que son así. Déjales. Dios se encargará. Dios se encargará de limpiar su iglesia, porque es su iglesia. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos esta mañana primeramente dar las gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tus exhortaciones. Gracias por tu aliento. Ayude a cada uno de nosotros a examinarnos, a hacer un autoexamen. Si hoy deberíamos presentarnos ante ti, Señor, estaremos aprobados como un obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ayuda, Señor, a que cada uno de nosotros podamos examinarnos. Cada uno podemos dejarnos aquellas cosas que nos está impidiendo de poder ser diligente, de poder servirte de la manera que te agrada. Ayuda a nosotros a ser diligentes, Señor, en tu obra, para tu ministerio, para tu gloria, para tu honra, Señor. Ayuda en nuestras vidas a ser diligentes. Ayuda, Señor, a nosotros poder realmente servirte como a ti te mereces, de la mejor manera, Señor. Examina, Señor, nuestro corazón, examina nuestras vidas, que realmente podemos confesar, podemos apartarnos y podemos realmente vivir una vida digna, como un obrero aprobado, Señor.